Bienvenido a una lección sobre conversa, contrapositiva e inversión de una declaración si entonces. Puede ser útil modelar una declaración condicional utilizando un diagrama de Venn. Podemos dibujar un círculo para representar la declaración P, como vemos aquí. Entonces, si estamos dentro de P, P es cierto. Y si estamos fuera de P, P sería falso. O podemos decir no P, por lo tanto para el condicional si P entonces Q. El diagrama de Venn habría tenido set P dentro del set Q. Garantizando que si P es verdadero, Q también sería verdadero. Para el converso, si cambiamos el orden de la hipótesis y la conclusión, tenemos si Q entonces P aviso como también conmutamos los conjuntos PQ, así que si Q es verdad, se garantiza que P también sería verdadero. Y para el bicondicional, P si y solo si Q recuerda, que significa si P entonces Q es verdadero, y si Q entonces P es verdadero. PQ sería realmente el mismo conjunto. Así que estamos en P, también estamos en Q. Ahora hablemos sobre la conversa, la inversión y la contrapositiva de una declaración condicional dada. Si queremos modelar la declaración condicional, si me despierto temprano después levantaré pesas, asumiendo que es en forma de si P entonces Q, tenemos que tener el set P dentro del set Q. Entonces, si estamos dentro de P, lo que significa que despertamos temprano, entonces también estaremos dentro del conjunto Q, lo que significa que levantaremos pesas. Para el converso si Q entonces P, intercambiamos la hipótesis y la conclusión. Así que tenemos, si levante los pesos luego despierto temprano. Mirando el diagrama de Venn, si levante los pesos significa que estoy dentro del conjunto Q. Entonces despierto temprano significa que estoy dentro del conjunto P. Tan solo porque estoy dentro de Q no garantiza que estoy dentro de P, por lo tanto, esto no es lógicamente equivalente a si P entonces Q, lo que significa que puede ser verdadero o falso. La contrapositiva sería si no Q entonces no P. Entonces, intercambiamos la hipótesis y la conclusión y también negaremos. Entonces, la declaración sería, si no levante pesos entonces no despierto temprano. Otra vez, mirando el diagrama de Venn, si no levante los pesos, y esto significa que no estoy dentro de Q o que estoy fuera de Q. Entonces, si estoy fuera de Q, entonces no me despierto temprano, lo que significa que estoy fuera de P. Entonces, si estoy fuera de Q, estoy garantizado de estar fuera de P, por lo tanto esta declaración es lógicamente equivalente a si P entonces Q, y entonces por el inverso tendríamos si no P entonces Q, por lo tanto negamos la hipótesis y la conclusión. Así que tenemos si no me despierto temprano no levantaré pesas. Así que si no me despierto temprano significa que estoy fuera de P y si estoy fuera de P, entonces no levantaré pesas. O estoy fuera de Q, así que si estoy fuera de P no se garantiza que esté fuera de Q, y por lo tanto, esto no es lógicamente equivalente a si P entonces Q. Lo que significa que puede ser verdadero o falso. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. Aquí queremos usar la declaración dada para determinar el converso, contrapositivo e inverso, y luego determinar si la nueva declaración es equivalente, y también determinaremos si sería verdadero o falso. La declaración dada es, si estoy caminando en el Gran Cañón entonces estoy en Arizona. El Gran Cañón es una de las mayores atracciones turísticas, ubicado en Arizona, y también es un patrón nacional. Entonces, si estoy caminando por el Gran Cañón podría ser modelado por este círculo P. Y si estoy en Arizona, sería modelado por el círculo Q. Aviso cómo es posible estar en Arizona pero no estar de caminata en el Gran Cañón. Significa fuera de P pero dentro de Q, así que la conversa si Q entonces P estaría. Si estoy en Arizona entonces estoy caminando el Gran Cañón. Entonces, si estoy dentro del conjunto Q, no estoy garantizado para estar dentro de P, y por lo tanto el converso no es equivalente a si P entonces Q. Por lo tanto en este caso específico, solo porque estoy en Arizona no significa que esté senderismo el Gran Cañón. Por lo tanto, esto sería falso. La contrapositiva es si no Q entonces P, y esto sería,
Si no estoy en Arizona, entonces no estoy caminando el Gran Cañón. Si no estoy en Arizona significa que esté fuera de Q, y si estoy fuera de Q, se garantiza que está fuera de P, por lo tanto el contrapositivo es lógicamente equivalente para si P entonces Q, por lo tanto se garantiza que es verdadero. Lo inverso sería si no P, entonces Q. Entonces, si no estoy caminando por el Gran Cañón, entonces no estoy en Arizona. Si no estoy caminando por el Gran Cañón, eso significa que estoy fuera de P, y si estoy fuera de P, entonces no estoy en Arizona, estaría fuera de Q. Bien, solo porque estoy fuera de P no significa que es fuera de Q, así que esto no es lógicamente equivalente a si P entonces Q. Para este caso específico, si no estoy caminando en el Gran Cañón, entonces no estoy en Arizona. Sería falso porque hay muchos lugares para estar en Arizona, distinto del Gran Cañón. Por ejemplo, si estoy en Phoenix, no voy de excursión al Gran Cañón, pero estoy en Arizona. Y en caso de que no hayas visto el Gran Cañón antes, aquí hay una imagen agradable. Y caminar hacia abajo y respaldar toma a la mayoría de las personas todo el día. Espero que encontres este video útil. Gracias por ver.